Recording is on. Vale, chicos, pues fijaros aquí. Voy a compartir la tabla. A ver, cálculo de sección de conductores. Vale, a ver. Me falta un PDF. Está en el tema de enlace. Aquí está, enlace. Pues fijaros, voy a compartir la tablita. Sí, aquí. Aquí pone simultaneidad y fijaros que siempre coloca 1. ¿Esto quiere decir que no hemos tenido en cuenta la simultaneidad en el cálculo de nuestras líneas? No, la simultaneidad se ha tenido en cuenta. ¿Cómo? Cuando hemos calculado la previsión de potencia. Fijaros que para calcular la previsión de potencia, yo he utilizado esta tabla. Carga correspondiente a un conjunto de viviendas. Entonces, en un edificio, fijaros lo que nos dice la tablita esta. Voy a hacerla más grande. Esta tabla lo que nos dice es, en un edificio de 9 viviendas, el coeficiente de simultaneidad es 7,8. ¿Por qué? Porque lo más seguro que en un edificio donde hay 10 pisos, pues no estén todos los pisos a tope con toda la gente dentro, sino que puede haber a lo mejor 8 pisos que hay gente dentro, pero el del primero o segunda está de vacaciones. Entonces, el reglamento contempla esa simultaneidad cuando haces el cálculo de la previsión de potencia para las viviendas, aplicando este coeficiente. Si tú tienes un edificio con 10 viviendas, el reglamento te dice que realmente lo calcules para 8,5. Porque seguramente el propietario del primero o segunda esté de vacaciones cuando el resto de propietarios sí que estén dentro. Por eso, es decir, cuando tú has aplicado el coeficiente de simultaneidad aquí para las viviendas, en la tabla de Excel colocamos todo unos, pero no quiere decir que no hemos tenido en cuenta la simultaneidad, sí que la hemos tenido en cuenta con la tabla esta y después en el caso, por ejemplo, aquí nos dice en el caso de locales, coeficiente de simultaneidad 1. En el caso de garajes, coeficiente de simultaneidad 1. Es decir, para garaje y para local se considera que todo está encendido en el mismo momento. Por eso, como hemos tenido en cuenta estas simultaneidades aquí, cuando nos vamos a la tabla de Excel, voy a compartir. Aquí colocamos en la columna simultaneidad, lo colocamos todo 1. Para vivienda. ¿Cuándo no se colocaría un 1 aquí? Pues, por ejemplo, para industria. Para industria, aquí sí que el proyectista tiene que valorar el hecho de no colocar 1. ¿Por qué? Porque cuando la troqueladora está funcionando, a lo mejor la empaquetadora y la retráctil están paradas. Entonces, no todas las máquinas en el proceso productivo funcionan a la vez y la tabla esta también está construida para casos donde tengas que contemplar un coeficiente de simultaneidad. En el caso de la vivienda, se coloca 1 aquí y ya estaría todo. Entonces, lo mismo que hemos hecho, fijaros, lo mismo que hicimos el día pasado en el cálculo de la sección de conductor, que lo hicimos en Word, que está aquí hecho, esta I de cálculo, que la calculamos con la formulita esta, pues lo mismo que se hizo aquí a mano, la tabla de Excel lo hace de forma automática, en 0, y entonces aquí en la columnita pones I de cálculo y metes la formulita que podéis ver aquí arriba. En la línea de comandos se mete la formulita esta con una función sí que diferencia el caso que sea monofásica
o el caso que sea trifásica. Vale, pues esto es el cálculo de la intensidad con la tabla de Excel. Después hay otra columnita que pone longitud. Esta longitud es la longitud que he calculado antes sobre plano. Aquí han puesto 5 y 7. Bueno, yo había calculado 3,8. Pues hay mucha gente que si calcula 3,8 aquí mete unos metros más por las longitudes verticales de bajada y de subida. Porque posiblemente en los 3,8 esos sería la longitud horizontal, pero habría algún tramo en vertical. Y por eso han metido 5 y 7. Aquí, bueno, en la longitud, pues si metes un metro más, pues bueno, tampoco es, si metes un metro más, 2 metros más, tampoco es muy problemático. Si metes muchos metros más, sí, ¿por qué? Porque después a partir de esta columna sale la medición de metros de cobre. Y entonces si salen muchos metros, pues el cobre es caro. Por lo tanto, aquí se puede meter 1 metro, 2 metros más en cada línea, pero tampoco pasaros, porque si no te sale mucho cobre y el presupuesto es muy caro. Vale, pues una vez hemos metido aquí la longitud a partir del plano, nos colocamos aquí y nos encontramos con sección, fase, neutro, tierra. En la tierra es 0 porque la LGA no lleva tierra, ya que ahí no hay ningún receptor. La LGA lo que se hace normalmente es se mete bajo tubo de PVC. Pillas un tubo de PVC de diámetro según marca el reglamento. Fijaros que es la siguiente columna que pone canalización, tubo, diámetro 75. En el reglamento hay una instrucción que te dice, en función de la sección de conductor y del número de conductores que vayas a meter por el tubo, el diámetro de tubo que te toca. Bueno, pues esto es algo que tenéis que mirar en el reglamento, en una ITC, que no me acuerdo bien ahora cuál era, pero era una ITC que te venía como con una tabla, que te decía, para 3 conductores de sección 95, pues tubo de 75. Y ya os digo, sin tierra en el caso de la LGA, ya que ahí no va a ir ningún receptor, y de sección 95. ¿De dónde se saca esta sección 95? Pues se pilla la intensidad de cálculo, son 195, y se viene una de dos. O a la tabla 1 de la ITCBT 19, ahora vamos a mostrarla aquí. A ver. Vale. No, no ha compartido bien ahora. Ahora sí. Vale, pues una de dos. O te vienes a la tabla 1 de la ITCBT 19, que es esta. Esta es la tabla 1. Entonces, esta tabla, pues bueno, ya hemos explicado alguna que otra vez cómo se utiliza, ¿no? Se entra por la izquierda, según el tipo de distribución que tú tengas, y entras por la izquierda hasta que golpeas tu sistema. En oficina, todo lo que se pone es XLPE, según sea trifásico o monofásico, 3 por o 2 por, ¿sí? Entonces, una vez escoges si es trifásico o monofásico, miras hacia abajo y aquí te salen las intensidades que soportan las diferentes secciones de cable. ¿Qué sucede? Que si va enterrado el conductor, como algunas LGAs, no se puede utilizar esta tabla, sino que os tenéis que ir a esta otra tabla, que es la tabla de la UNE, la 2460, con el método D. Y la tabla, pues, se utiliza igual que la otra, es decir, entras siempre en
oficina se coloca XLPE, según sea monofásico o trifásico. Y estas son las intensidades que soportan las diferentes secciones. Acordaros que nuestra intensidad de cálculo eran 190. Bueno, pues nos venimos aquí. 170 no podría ser porque tenemos que pillar la inmediatamente superior. Pillaríamos 202, que da una sección de 95 milímetros cuadrados. Por lo tanto, una vez hemos encontrado la sección, nos venimos otra vez a nuestra tabla de Excel. Y le enchufamos aquí 95 para la fase y 95 para el neutro. Neutro y fase igual sección. Estupendo. Muy bien. Entonces ya tenemos la sección, tenemos el tubo, que ya os digo que esto hay una ITC del reglamento que te pone el diámetro de tubo en función de la sección y del número de cables que metas por ahí. Y aquí nos aparece otra columnita que pone tipo de cable. ¿De dónde se saca el tipo de cable este? Pues aquí tenéis que poner lo que os dé a escoger la guía fácil. Es decir, para rellenar esta columna, lo mejor es que pongáis en el Google guía fácil. Guía fácil. Y la primera opción ya es esa, la guía esta. Voy a compartir la guía esta. Fijaros, es esta guía, los cables eléctricos y el reglamento electrotécnico para baja tensión. Por ejemplo, que estás haciendo una LGA. ¿Qué es lo que hago yo? Me vengo aquí y para ir más rápido busco LGA. Claro, si me sale instalación de enlace y TCBT14, línea general de alimentación LGA. Doy otro y ya lo tengo aquí. ¿Veis? Para la LGA solamente puedes colocar un tipo de cable, que es el cable el RZ1-K paréntesis AS. Este es el único tipo de cable que admite el reglamento para la LGA. Si fuera una DI, fijaros que nos da a escoger entre dos. Derivación individual. Derivación individual, que es la ITCBT15. Pues fijaros, aquí nos da a escoger entre dos, el cable el H07 Z1-KS y el cable el RZ1-KAS. Normalmente de estos dos se pilla el más barato. Es decir, la instaladora, si estás en la oficina, pues puedes poner el que te dé la gana, pero en instaladora lo que suelen hacer es pillar el más barato de los dos. Incluso cuando lo vas a comprar ya te dicen cuál es el que se coloca normalmente. Pues bueno, entonces esto sería lo que tendréis que poner en el, creo que era tipo de cable. Vale, pues vamos a volver a la tabla de Excel. Pero esos dos conductores tienen casi las mismas especificaciones, ¿no? Sí, son casi iguales, es decir, son los dos tipos de conductores que te permite el reglamento. Lo que pasa que uno a lo mejor es un poco más caro que el otro porque es mejor calidad. Pero el reglamento te permite tanto uno como otro. Incluso yo creo que muchas veces cuando compras, el tío al que se los compra ya te dice, pues llévate este porque es el que se lleva todo el mundo. Entonces, esto estaría en tipo de cable. Fijaros, aquí han puesto un kilovolt barra Z. La Z creo que indica la flexibilidad que tiene el cable. En cuanto a el tema este de flexibilidad, lo que hemos comentado 100.000 veces. Secciones por encima de 25, unipolar, secciones por debajo de 25 se puede colocar cable manguera. Aunque a lo mejor hay casos que meten un sección 50 tipo manguera, ¿no? Pero si en el proyecto no sabes muy bien lo que va
a pasar, lo que me dijeron a mí es, cuando tengas un cable de más de 25, mételo como unipolar. Bueno, es eso. Después, aquí, tipo de cable sería eso. Siguiente columna, pues sería la conductividad. La conductividad, que acordaros que es lo que nos fastidiaba el resultado de nuestra fórmula hecha a mano. Pues aquí tenéis que colocar el valor de la conductividad. Fijaros como este cable es de cobre, pues aquí han metido siempre 56 y 48. Hay gente que modifica un poco el valor de la conductividad en el caso que sean derivaciones individuales que vayan todas amontonadas por el montante, porque se entiende que cuando todas las derivaciones las subes por el cajón ese, tienen menos capacidad para disipar calor. Y entonces, al tener menos capacidad, eso modifica el valor de conductividad del cable. Eso es lo que me dijeron a mí, que aquí puedes ver que tú calcules y dices, coño, pues si no da 48, es porque el proyectista ha modificado la conductividad para valorar el hecho de que todas las derivaciones individuales suben en un cajón y van todas comprimidas, con lo cual la capacidad que tienen ahí los conductores de disipar calor es inferior y por eso modifican la conductividad. Pero ahora hay gente que no lo hace, ¿eh? Es decir, el reglamento no te dice que tienes que hacer eso. Eso es algo que algunos proyectistas lo hacen para calcular de forma más real. Pero vamos, que si no lo haces, tampoco te pueden decir nada. Bueno, distribución, pues esto es una columna para temas un poco más complicados, que es cuando tienes cargas distribuidas. Por ejemplo, tienes una carga a 100 metros, la otra carga a otros 100. El caso es que para nuestro nivel, aquí en distribución, siempre uno. Siempre uno. Y después aquí tendríamos las caídas de tensión. Y esto sí que es importante. Aquí, ¿qué es lo que estos números, qué es lo que tienen? Pues estos números aquí se han introducido las fórmulas de caída de tensión que nosotros hicimos a mano, en la que yo me equivoqué y Luis encontró dónde estaba el error. Pues lo mismo que hicimos nosotros a mano, voy a compartir. Lo mismo que nosotros hicimos con la formulita esta fórmula se mete en Excel, ya sea para monofásico o ya sea para trifásico, y se calculan las caídas de tensión. Fijaros que aquí pone total y parcial. Fijaros aquí pone CDT, la parcial y la total. ¿Por qué? Porque si volvemos al plano de casernas, fijaros que aquí va a haber dos caídas de tensión. Bueno, va a haber dos tramos. Fijaros, habrá una caída de tensión desde la CGP hasta la centralización de contadores y después habrá otra caída de tensión desde el contador hasta el cuadro general de baja tensión de la vivienda. Es decir, habrán dos caídas. Por eso, aquí la tabla de Excel valora la caída de tensión parcial desde la CGP hasta caída de tensión parcial desde la CGP hasta el contador y después la caída de tensión total que engloba desde la CGP hasta el contador más desde el contador hasta el cuadro general de baja tensión de la vivienda. Entonces aquí pues empieza a sacar tantos por ciento. Fijaros que nunca pasa del 1, entonces me diréis, bueno, ¿y cómo sé yo la caída de tensión que tiene que tener la LGA y la caída de tensión que tiene que tener la derivación individual? Bueno, pues eso te lo dice
el reglamento. Nos venimos al reglamento. Creo que es este. Y fijaros lo que nos dice aquí. No, este no es el PDF. A ver. ¿Dónde estaba el PDF este? Vale, aquí estaba. Vale, pues fijaros lo que nos dice el reglamento. Aquí lo tenemos. Desde la CGP hasta la centralización de contadores, en la LGA como máximo te puede caer 0,5. Y desde la centralización de contadores hasta el cuadro de la vivienda, como máximo te puede caer 1. Desde el cuadro de la vivienda hasta el receptor, 3% para alumbrado y 5% para fuerza. Entonces, mi pregunta es, si desde la CGP hasta la centralización de contadores me cae 0,2, desde la centralización de contadores hasta el cuadro general de la vivienda me puede caer 1,3. Sería igual, ¿no? A priori sería lo mismo en cómputos generales. En cómputos generales sería igual, pero el reglamento se intuye que no le gusta que hagas eso. ¿Sí? Es decir, el reglamento no dice de forma tajante que no se puede hacer, pero la sensación que da cuando lo lees es que no quiere que acumules aquí caída de tensión y se la endoses al otro sitio, sino que de CGP hasta centralización de contadores como máximo 0,5, de centralización de contadores a DEI como máximo 1, al cuadro general de baja tensión como máximo 1. Entonces, este es el motivo, el dibujito este lo explica muy bien, ese es el motivo por qué aparece una caída de tensión parcial y una caída de tensión total. Bueno, explicado ya esto, si volviéramos a la tabla de Excel. Perdona, Carlos, el dibujo 3 estaría mal, ¿no? Y el otro también, ¿no? Esa es muy buena pregunta. ¿Qué diferencia hay entre el primer dibujo, el segundo dibujo y el tercer dibujo? Pues yo entiendo que el primero, el segundo es el que cumple, ¿no? Porque el primero no te asegura que en el primer tramo haya 0,5. Puede que haya un 0,75 en la primera. No sé si... Claro, es más o menos eso, pero fíjate que aquí el primer dibujo es para una situación de una industria, porque te coloca CPM. La CPM es el cuadro de protección y medida. Es decir, sería el caso en el que tú tienes un único suministro, tipo nave industrial. Sería el primer dibujo. El segundo dibujo sería el caso de un bloque de viviendas con una única centralización de contadores. Y el tercer caso sería bloque de viviendas cuando existen varias centralizaciones de contadores. Acordaros que el hecho de que exista una o dos centralizaciones de contadores es porque cuando tú haces la previsión de potencia te da muy alta y no puedes meter toda la misma potencia, toda esa potencia en una única centralización. Entonces, el reglamento hay un punto que te dice que tienes que partir y hacer dos centralizaciones porque no puedes acumular tanta potencia en una única centralización. ¿Sí? Sí.
Vale, pues esa es muy buena pregunta porque es algo que no he aclarado yo aquí de los dibujitos estos. ¿Cuándo aplicabas el primero, cuándo se aplicaba el segundo y cuándo el tercero? Carlos, en una vivienda unifamiliar utilizaríamos el primer dibujo, ¿no? Sí, señor, porque es un único suministro. ¿Veis? Aquí ya lo pone, esquema para un único usuario, primer dibujo. Vale. Vale, pues volviendo a la tabla de Excel, que ya no queda prácticamente nada. Ya por último, una vez aquí ya hemos hecho las caídas de tensiones parciales y totales, nos indica la ICC. La ICC es la intensidad de cortocircuito. Hay gente que no la tiene muy en cuenta y bueno, es como un nivel más, es decir, es el último nivel ya para calcular el cable perfecto. A nivel de memoria técnica de diseño, no se suele calcular mucho. Casi siempre se calcula por intensidad y por caída de tensión, ya que la mayoría de las veces cuando entra por intensidad y por caída de tensión también entra por intensidad de cortocircuito. Pensar que esta intensidad de cortocircuito está muy ligada al poder de corte de los magnetotérmicos. Pero bueno, esto es algo que en segundos sí que lo veréis. La intensidad de cortocircuito esta es el último paso ya, que se reserva para el segundo curso de grado superior. Y bueno, ya aquí pues las protecciones de pía y diferencial, que esto hay tablas que no lo llevan, ¿eh? Lo que pasa que aquí la empresa esta pues calculaba el conductor y ya de paso ponía la protección de pía y la protección de diferencial. Entonces, esta sería la fórmula de calcular una sección de conductor bien. Una vez ya tienes metida la primera fila, ¿qué tienes que hacer para calcular las intensidades y las caídas de tensión? Pues lo que ya conocéis. Os venís aquí, os ponéis en el borde inferior derecho hasta que os salga la crucita negra y arrastráis para abajo todo. Y de forma automática ya te empieza a calcular todas las intensidades. Lo mismo que hacemos para las intensidades lo hacemos para las caídas de tensión. Y así construiríais el cálculo de secciones para el edificio. ¿Cómo lo veis? ¿Complicado? Bien. No, bien. Pues El tema de las fórmulas es lo que veo yo más difícil. El tema de las fórmulas. Bueno, las fórmulas realmente es meterlas en la tabla. Sí, Por ejemplo, referente a lo que dice Max, cuando te dicen el tipo de pía que necesita ese conductor, quiere decir que has tenido que introducir más que, menos que y esas cosas que estudiamos para meter datos en Excel, ¿no? Exacto, sí. Es decir, en el caso de las protecciones, que ya os digo que hay empresas que no lo hacen así, es decir, ni ponen pía ni ponen diferencial aquí y utilizan la tabla solo para calcular secciones de conductor. Pero bueno, es decir, la empresa esta, pues no sé por qué quería poner la sección de conductor más las protecciones. Pero bueno. No, está bien, porque ya que haces un Excel para dimensionar o para hacer proyectos, pues ya de paso sacas las protecciones. O sea que realmente pues mata dos pájaros de un tiro. Sí, a ver, hay gente que lo hace, gente que las protecciones sencillamente tienen un esquema tipo. Bueno, está Miquel aquí ya, chicos. No, puedes estar, tranquilo. Vale. Es que tengo clase ahora con los demás. Ah, vale. Carlos, Vale, pues nada, Carlos. Sí. Pues gracias por todo. Dime. Gracias. Nada, que gracias por todo. Dime, Max. Los test que nos has enviado y tal, ¿te va bien que cuando te los mandemos, que estén subrayados y ya va bien, ¿no? Ya va bien, sí.
Tú ya sabrás que esa es la que hemos puesto nosotros y ya está, ¿no? Sí, con el subrayado es algo que si están en Word va bien. En fosforito subrayáis y ya entiendo que esa es la respuesta correcta. Bueno, yo te lo envío en PDF, da igual, ¿no? Sí, también es válido. Vale. Vale. Venga, Vale, pues voy a hacer clase con los de grado medio. Vale. Vale. Venga, Chao, chao. Chao. Eh, Adeu.